Hola, la saluda Gaby del Instituto Bíblico para la Mujer, hoy 13 de septiembre, revisando nuevamente nuestro devocional en pos de lo supremo. Hoy el título es Después de la entrega, entonces, ¿qué? Y nuestra cita sale de Juan capítulo 17, versículo 14, cuando en las palabras de Jesús vemos lo siguiente: he llevado a término la obra que me diste a realizar. Oremos. Padre amado, te damos gracias por las palabras de Jesús. Te damos gracias, Señor, porque tu Espíritu Santo dejó todo esto escrito por medio de hombres escogidos para nuestro beneficio y para la gloria de tu santo nombre. Ayúdanos, Señor, a entender a Jesús, porque sabemos que Él es la imagen visible del Dios invisible. Esta es la manera que tú te has dado a conocer. Señor, ayúdanos a entenderlo, ayúdanos a aplicar su vida, ayúdanos a seguirlo de todo corazón, porque sabemos que en Él has estado completamente complacido y nosotros queremos complacerte, Señor. Ayúdanos a entender lo que es vivir una vida entregada a ti por medio de este devocional que has dejado para nuestro enriquecimiento también. Te lo pedimos para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, veamos qué es lo que tenemos hoy con nuestro hermano Oswald Chambers. Entonces dice así: la entrega absoluta no es la entrega de nuestra vida externa, sino la rendición de nuestra voluntad. Bueno, ¿a qué se refiere? Sabemos por Génesis 1 que los seres humanos hemos sido creados a la imagen y semejanza de nuestro Señor. El Señor es un Dios, una persona inteligente, por eso nosotros hemos recibido el intelecto, la inteligencia como la conocemos. Ahora, como el Señor es santo y perfecto, nosotros hemos sido también creados como seres morales, ¿verdad? Ahora, a raíz de que somos seres inteligentes y somos seres morales, Dios también nos ha dado una conciencia, y la conciencia es la que está gobernada por lo que se llama la voluntad. Ahí es donde el ser humano está tomando la decisión final a quién va a servir, si se va a servir a uno mismo o si va a servir al Señor en este caso, ¿no? Entonces, cuando se ha hecho esto, es decir, cuando hemos concedido y hemos cedido nuestra voluntad, la entrega de la persona es total. Así como Cristo pudo decir en Juan 17, versículo 14, que dijo Jesús antes de morir en la cruz, él pudo decir con toda certeza: he llevado a término, he llevado a cumplimiento, a conclusión la obra que me diste a realizar. Y esta obra es la obra que Jesús hizo en el Calvario en nuestro lugar. ¿Por qué Jesús pudo decir de antemano que él había cumplido la obra que Dios el Padre lo había enviado a hacer? Porque en Jesús no había como un reto por qué voluntad se iba a llevar a cabo, ¿verdad? Jesús vino aquí a la tierra y fue enviado, como él mismo lo dijo, a hacer la voluntad del Padre. Él no vino a hacer su propia voluntad, más bien vino a vivir en nuestro lugar, pero a medida de que él estaba viviendo en nuestro lugar, nosotros tenemos la escritura para poder apreciar, para poder aprender lo que es realmente vivir una vida rendida, vivir una vida libre, porque estamos sirviendo los propósitos de aquel no solamente que nos creó, pero de aquel que nos rescató por la misma sangre del Cordero. Dice: la mayor crisis que jamás podamos afrontar es la rendición de nuestra voluntad. Qué triste, nos podemos pasar realmente horas, semanas, meses y años luchando contra la voluntad de nuestro Dios, aunque vemos a través de las escrituras que su voluntad es perfecta, que su voluntad es agradable, pero muchas veces nosotros nos rendimos de una manera tan lenta que no llegamos en ningún momento a poder apreciar la verdadera libertad para la cual Dios nos hizo libres. Qué triste. Entonces dice: pero Dios nunca fuerza ni ruega la voluntad de nadie al sometimiento. ¿Por qué? Porque en el fondo, aunque Dios siempre está haciendo su voluntad,
su voluntad aún sea permisible, Dios nos está entrenando a nosotros a concederle nuestra voluntad por fe, porque confiamos en Él, porque lo amamos, porque sabemos que Él sabe mucho mejor que nosotros. Finalmente el Señor siempre está llevando a cabo su voluntad, pero es totalmente diferente de que Dios nos vea a nosotros como sus hijos, haciendo su voluntad de una forma agradable, de una forma que nosotros nos estamos agradando. Y a eso es lo que el hermano está haciendo referencia aquí. Dice, espera hasta que el hombre lo haga de buen grado, lo que acabamos de decir. Y una vez que se ha librado esta batalla, nunca a devolverse a librar. Ok, se refiere, honestamente, nosotros podemos luchar nuestra voluntad contra la voluntad del Señor. Sí, Señor, yo sé lo que tú me estás pidiendo, yo sé lo que en realidad debería ser de acuerdo a tu palabra y de acuerdo a lo que tú realmente crees, pero Señor, tú realmente no entiendes mi situación, no entiendes mi condición, y todo esto es una lucha y una batalla constante hasta el día cuando por fin, por fe y por confianza, rendimos nuestra voluntad por última vez al Señor, y luego ya es una diferente batalla, pero nunca más es lo mismo. Ahora el hermano Oswald Chambers va a separar acá tres porciones tituladas rendición para liberación, rendición para devoción y rendición para muerte. Así que vamos con la primera. Dice, venid a mí y os haré descansar. Esto lo encontramos, estas palabras de Jesús, ¿verdad? Las encontramos en el Evangelio de Mateo, capítulo 11, versículo 28. Dice, es solo tras haber comenzado a experimentar lo que realmente significa la salvación que rendimos nuestra voluntad a Jesús para reposar. Honestamente, cuando entendemos que hemos sido salvados de la ira de Dios, del juicio que realmente merecíamos, de pasar una eternidad separadas de Él en el infierno. Cuando realmente entendemos todo lo que Dios hizo desde antes de la fundación del mundo, y cuando entendemos la palabra de Dios, este hermoso plan de redención, cuando conocemos este amor, se nos hace mucho menos difícil por fin tirar los brazos arriba y decir, Señor, tu voluntad, se haga tu voluntad y no la nuestra. ¿Cuántos de nosotros hemos orado o rezado para tal caso? El Padre Nuestro. Durante toda nuestra vida, de pronto hasta por tradición. Y dentro del Padre Nuestro vemos, Señor, hágase tu voluntad aquí en la tierra como se hace en el cielo. Bueno, en el cielo la voluntad del Señor se hace completamente, completa y siempre. Entonces, ¿qué es lo que estamos pidiendo y qué es lo que estamos diciendo en realidad en esa porción de la Escritura? Realmente le estamos diciendo al Señor que se haga tu voluntad y que no se haga nuestra voluntad. ¿Sabes? Nunca probarás el reposo que Cristo te quiere dar. Nunca saborearás o saborearemos, debo decir, como esa paz y ese reposo que Él realmente quiere traer a nuestra alma hasta que se acabe esta lucha por tu voluntad o por mi voluntad. Entonces dice, sea lo que esté causando en nosotros una sensación de incertidumbre, se trata de un llamamiento a nuestra voluntad. Y Jesús dice, venid a mí, ¿verdad? A la persona, y venir a Él es venir para hacer su voluntad. Él nos ve que estamos cansados, que estamos agotados, que estamos estresados, que estamos llenos de angustia, y Él siempre nos ofrece, dice, ven a mí. Ven, haz mi voluntad. Mi yugo es liviano. Lo que yo hago y de la manera que yo obedezco a mi Padre es perfecto, y esa es la vida eterna. Pero nosotros muchas veces no queremos confiar, o tomamos un pasito y echamos para atrás, y cuando las cosas se ponen súper difíciles avanzamos un poquito más, pero después otra vez tomamos. Eso quiere decir que realmente no hemos tenido esa rendición de la voluntad
a la cual el hermano aquí en este devocional está haciendo mención. Vamos a al próximo subtítulo que dice rendición para devoción. Dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Esto lo encontramos en Mateo capítulo 16, versículos 24. Entonces, la entrega aquí es de mí yo. Nuevamente, es nuestra voluntad. Es una manera de decirlo. Lo puedes decir tú yo, lo puedes decir tu voluntad, hacer tus planes, seguir tus prioridades. Como tú quieras decirlo, puedes ponerlo como ya sea el reino de Dios, vivir dentro del reino de Dios o vivir dentro de tu reino, que en el fondo es muy pobre, es un reino que siempre te va a dejar triste, que te va a dejar mal, que no te va a poder suplir todo lo que necesitas en lo más profundo de tu ser. Entonces, venir a Jesús es negarnos a nosotros mismos. Es la misma batalla, es la batalla de la voluntad, ¿verdad? Y es algo que nosotros tenemos que por fin decidir si vamos a vivir por su voluntad o vamos a vivir por nuestra voluntad. Dice, una vez hecho esto, ganada esa batalla, el resto de tu vida mostrará únicamente la evidencia de esta entrega, de la misma entrega que tú veías a Jesús. Jesús no tenía nada por encima de la voluntad de su Padre, ¿verdad? Él dijo, la voluntad de mi Padre es mi comida. O sea, ni la comida, ni la bebida, ni mi madre, ni mi padre, o sea, digamos, mis parientes sobre la tierra. Nada se iba por encima de la voluntad del Padre, ni siquiera su sufrimiento. Recuerda a Jesús en el jardín de Getsemaní cuando él estaba diciendo, Padre, si esta copa de la ira de Dios que estaba siendo recibida por él voluntariamente en nuestro lugar por nuestros pecados, para pagar por nuestras deudas. ¿No recuerdas que 3 veces Jesús dijo, Padre, si esta copa puede pasar, mas pero de todas maneras, no se haga mi voluntad, sino se haga tu voluntad. Y esto es lo mismo, nosotros podemos decirle al Señor, no tenemos que cubrir nuestros deseos, nuestras luchas, no tenemos como que pretender de que no tenemos el deseo de hacer nuestra voluntad. Dios nos conoce. Yo siempre le digo, Señor, yo ganas tengo de hacer esto. Yo quisiera tomar esta decisión. Yo quisiera contestarle así a esta persona. Yo quisiera dejar de ir a hacer esto o lo otro. Pero por favor, tú me conoces, tú sabes que yo soy bien débil, tú sabes que cuando yo he hecho mi voluntad, cuando yo he tenido, digamos, el timón de mi vida, cuando yo he tomado mis decisiones por mí misma sin considerar lo que tú estás haciendo aquí en la tierra, sin considerar tu reino, sin considerar tu voluntad, tú sabes que yo he estado al borde de la locura, yo he estado al borde de querer ni siquiera vivir, así que Señor, por favor, ten piedad de mí, no me vayas a dejar a mí misma a ceder a mi propia voluntad, pero por favor, ayúdame a vivir y a ejercer tu voluntad. Entonces, no se trata de que ya nunca más vamos a tener como esta lucha interna. Sabemos por el mismo apóstol Pablo que registra en Romanos 7 que sí vamos a tener esta lucha, pero esto sí, yo puedo decir también no solamente porque la palabra lo dice que es suficiente, pero también lo puedo decir por voluntad propia, que llegando un momento en mi vida por fin levanté mis manos como espirituales y concedí realmente, Señor, se haga tu voluntad en mi vida. Ya no viva Gaby, ya no viva yo por mis deseos, por mis anhelos, por mis sueños, por mis prioridades, por mí, sino viva tu Hijo Cristo Jesús a través de esta vida que Él se compró a sangre, ¿verdad? Entonces, seguimos aquí al final. Dice, sean cuales sean nuestras circunstancias, Jesús es
es del todo suficiente. Y esto es verdad. Prueba mismo, ríndete al Señor y ve si su voluntad es mejor que tu voluntad, por supuesto que lo va a hacer. Ahora vamos a la última partecita, ya rendición para muerte. Otro te ceñirá, dice, ¿has aprendido qué significa ser ceñido para la muerte? Guárdate de las entregas emocionales hechas a Dios en momentos de éxtasis en tu vida, porque luego eres propenso a retirarlas. ¿A qué se refiere? Rápidamente, tenemos que tener cuidado que en los momentos que estamos ya en subida o en bajada, cuando estamos ya sea en una montaña y hemos ido a una conferencia y sentimos como la presencia del Señor, porque la música era, y ahí decimos, Señor, hágase tu voluntad, yo regresando a la casa voy a vivir para ti, voy a dejarme de tantos caprichos, y tomamos una decisión en ese momento bien emocionante. De la misma manera puede ser un momento bien bajo, ¿no? Como, ay, Señor, mira cómo estoy sufriendo, ya no puedo más. Señor, ayúdame, te entrego mi vida, haz lo que tú quieras con mi vida. Y después las cosas se reponen o las cosas se componen, ¿verdad? Y otra vez tiramos para atrás. Mucho cuidado, no debemos tomar decisiones así, sino realmente tomar esta decisión hoy mismo. No deberíamos esperar, porque hacer la voluntad del Padre finalmente es lo que va a suceder. Él tiene nuestras vidas en sus manos, Él tiene nuestras respiraciones en sus manos. No dejemos que realmente se acabe esta vida y que no hayamos entregado nuestra vida por voluntad para su voluntad, ¿ok? Nos despedimos hoy y nos vemos pronto con nuestro próximo devocional. Gracias por haber estado con nosotros.